tardes y bienvenido, Jesús. Aquí estamos. Buenas tardes, Bruno. Encantado de estar contigo hoy aquí. Muy bien. Bueno, no sé si estás haciendo tú el streaming desde Sevilla, estás fuera de Sevilla, estás en otra ciudad, tal vez. Sí, estoy en Cádiz. Ah, estás en Cádiz. Fantástico. Pues mira, muy cerquita que estamos ambos dos. Yo tampoco puedo con todo. Una guía para cuidarme y priorizar en salud mental. La salud mental que últimamente aparece mucho en las noticias, que aparece en el ámbito de la empresa, en el ámbito educativo, como una necesidad y pues un objetivo diana, ¿verdad? Del desarrollo de las personas de los últimos tiempos. Has venido a escribir un libro que, en tu opinión, y ahí arrancamos con la entrevista más formal del libro, ¿qué viene a aportar esta lectura, Jesús? Pues esta lectura lo que viene a aportar fundamentalmente es la necesidad de que tengamos en cuenta nuestra salud mental, que la incluyamos dentro de nuestra vida, porque muchas veces la dejamos a un lado, ¿no? Y estamos constantemente centrados en la hiperproductividad, estamos constantemente centrados en el mundo laboral, en el trabajo, ¿vale? En ayudar a los demás. En fin, estamos constantemente teniendo en cuenta las necesidades laborales y las necesidades de los demás y no las propias necesidades, ¿no? Y en este libro lo que trato de aportar es eso, ¿no? Que se tenga en cuenta pues nuestra salud mental, nuestro autocuidado y que equilibremos las responsabilidades, ¿no? Con el tema del ocio y el descanso también, que es fundamental, ¿no? Y que muchas veces lo olvidamos. Me gusta mucho cómo lo expresa Jesús, porque durante mucho tiempo, y los profesionales de la psicología, en ese sentido, ¿verdad? Quizás seamos un poquito más conscientes, pero ha estado ahí en la calle, ¿no? El tema de la salud mental parecía que no tenía que ver nunca con nosotros, siempre tenía que ver con otras personas, personas además muy enfermas, porque eso de la salud mental, por intangible pareciera o incomprensible, nos resultaba siempre como muy ajeno y extraño. Y es una lectura en donde normalizas y naturalizas cuestiones que son propias para la redundancia, de la naturaleza humana. Y pareciera que ibas a empezar a hablar o a describir cuestiones relacionadas con la salud mental, pero arrancas el libro de una manera que me parece muy inteligente y así lo destaco, que es hablándonos un poquito de las estructuras, de cómo nos formamos y cómo llegamos a ser quienes somos, para que luego se dé eso que llamas salud mental. Concretamente, y ahí te dejo la palabra si te parece bien, arrancas la primera parte titulándola Mi relación con los demás, concretamente el capítulo uno. Me relaciono con los demás como se relacionaron conmigo. Y hablas del apego, una palabra que también últimamente está como muy en boca de todos, ¿no? Exactamente. La primera parte abordo fundamentalmente, como bien has comentado, la relación con los demás y empiezo a hablar del apego, que básicamente consiste en el vínculo afectivo, ¿no? que tenemos con nuestros cuidadores, con nuestros padres en la infancia, ¿no? Y enfatizo mucho en el libro que ese apego que tenemos en la infancia con nuestros cuidadores principales influye luego de manera significativa en la edad adulta en nuestras relaciones con los demás, ya sea con nuestra pareja, ya sea con nuestras amistades, con los compañeros de trabajo. Es decir, que al final ese apego de la infancia influye mucho en esa etapa posterior de la vida que es la adultez, ¿no? Muchas veces, pues tenemos padres, ¿no? Que no están disponibles para nosotros en nuestra infancia, porque a lo mejor se dedican mucho al trabajo, ¿vale? Porque para darnos de comer, para darnos vivienda, al final se centran exclusivamente en el mundo laboral y cuando llegan a casa están tan cansados que no nos atienden nuestras necesidades emocionales, no están disponibles, ¿no? Y al final eso termina pasando factura en nosotros y puede influir luego en la edad adulta que, por ejemplo, podemos tener un apego pues ansioso, ¿no? Y ese apego ansioso se traduce en que nos mostramos muy inseguros, con muy baja autoestima, con mucho miedo al abandono y al final nos vemos inmersos en relaciones tóxicas basadas en esa necesidad de estar con alguien sí o sí, en esa urgencia, ¿no? Por estar con alguien porque queremos suplir esas carencias afectivas que no tuvimos en nuestra infancia. Es decir, y corrígeme si ves que no acierto en ese sentido, si te he entendido bien, aprendemos a relacionarnos íntimamente con esos modelos tempranos en nuestra infancia y luego de alguna manera vamos a ir replicando esa manera de funcionar en nuestras relaciones adultas, ya sean las profesionales, las sociales en general, pero sobre todo y particularmente las más íntimas y afectivas, ¿no? Como por ejemplo las de pareja, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Hoy en día las relaciones tóxicas
están a la orden del día, nunca mejor dicho. Sí. Y dentro de esta visión de la importancia del apego, como estás explicando, ¿habría algún modelo de relación o algún tipo de apego que reflejase mejor la dificultad o la posibilidad de la relación tóxica en la edad adulta? ¿Hay algunas características que pueden ser más llamativas o sobre las que tener un poquito más de atención? Sí, exactamente. Concretamente hay tres tipos de apego que son los apegos inseguros, ¿no? Que se trata del apego ansioso, del apego evitativo y del apego desorganizado, que lógicamente estos tres tipos de apego predispone a que luego a la hora de relacionarnos con los demás, pues tengamos más dificultades, ¿no? Es decir, es más frecuente que si tenemos estos tipos de apego, luego nuestras relaciones de pareja, pues suframos las consecuencias. Es decir, que al final una relación tóxica se define como la tendencia a permanecer en una relación, ¿no? A pesar de las consecuencias negativas que me está acarreando esa relación, ¿no? Y si al final yo he tenido unos modelos de padres muy disfuncionales, ¿no? He visto muchas discusiones en casa, muchos conflictos, ¿vale? Puedo interiorizar una serie de esquemas, una serie de mensajes implícitos, ¿no? De que al final una relación supone, pues eso, ¿no? Dolor también, maltrato, y eso al final lo puedo luego elegir en mis relaciones adultas de manera inconsciente, ¿no? Porque muchas veces la elección de pareja es muy inconsciente, ¿vale? Y al final eso, pues, se traduce, pues en esos problemas de relaciones tóxicas, de relaciones que se basan en las idas y venidas, donde hay conflictos constantes y reconciliaciones, y esto se traduce en un refuerzo intermitente que al final mantiene el problema, porque las reconciliaciones generan un chute de hormonas y de neurotransmisores cerebrales que fomentan mucho la adicción, ¿no? Como la serotonina, el tema de las endorfinas, la oxitocina y sobre todo las reconciliaciones que muchas veces van relacionadas con la conducta sexual, ¿no? También engancha mucho, ¿no? Todo el tema de las endorfinas que se liberan con la conducta sexual y al final la persona que se engancha en esa relación tóxica, que suelen decir muchas veces en consulta, pues que cuando están bien, están muy bien, ¿vale? Pero se termina aferrando a esas migajas, a esas reconciliaciones, a esas endorfinas, serotonina, oxitocina, ¿no? Que aportan. Y claro, que están en un ciclo de subida, bajada, con lo cual también es mayor ese, si me lo permites, ese enganche, ¿no? A la propia relación. Exactamente, al final es el refuerzo intermitente, ¿no? Que al final mantiene esa problemática. Ujú. La historia de vida le das importancia, pudiéramos pensar que, y a veces lo escuchamos, ¿no? En conversaciones, ya no solo en nuestro trabajo en consulta, sino en el ámbito, bueno, ahí social y tal, en conversaciones sin más trascendencia, ¿no? La idea de, bueno, como tuve esta historia familiar o como tuve este tipo de crianza, pues yo ya soy así, ¿no? Como si las relaciones de apego, esas iniciales y tempranas de las que nos estás hablando, fueran ya determinantes de por vida y uno ya no podía hacer absolutamente nada para poder relacionarse de otra manera. ¿Esto es así o es quizás una idea equivocada? No, eso es una idea equivocada porque al final los tipos de apego no son irreversibles, es decir, que sí que se pueden modificar, ¿vale? Se pueden modificar con mucho trabajo, pues también asistiendo a algún profesional de la salud mental, ¿vale? Para que analice contigo pues tu historia de vida y al final pues analice tu estilo de apego predominante, ¿vale? Es decir, un estilo de apego no siempre la persona tiene un tipo de apego y ese tipo de apego ya lo tiene con todas sus relaciones, ¿no? ¿Vale? Sino que a lo mejor en las relaciones de pareja tienden más al apego ansioso y en las relaciones de amistad a lo mejor tienden más al apego seguro, ¿vale? Pero al final es importante siempre asistir a un profesional de la salud mental que pueda pues analizar de manera individualizada y contextualizada el caso en concreto, ¿vale? Para ver cuál es el tipo de apego más predominante, sobre todo en la relación de pareja, y ver si ese tipo de apego te está limitando a la hora de relacionarte con tu pareja o te está haciendo entrar en una relación tóxica o incluso repetir el mismo patrón, ¿no? Enganchas una relación tóxica con otra y eso probablemente tiene su origen en ese tipo de apego, pero evidentemente no es decir, que el tipo de apego se puede modificar con trabajo, ¿vale? Personal. Y Decía por José eso, María, claro, si no, no tendría sentido. ciertamente. Te escuchaba ahora y venía a mi cabeza una frase que he escuchado de diversas maneras y en distintos momentos, que era un poco la frase esa que me decía alguien de, no sé qué me pasa, que siempre termino equivocándome con las relaciones y
termino cayendo en lo mismo de siempre. Bueno, haría referencia a todo eso que nos estás hablando precisamente de la influencia del estilo de apego, ¿verdad? El estilo de Exactamente. apego. Eh, es curioso, hablamos de salud mental y ponemos las raíces en cómo aprendemos a relacionarnos íntimamente y las influencias tempranas que hemos tenido. Y ahí ya estamos hablando de una de las dimensiones de la salud mental, cómo me relaciono con los demás. Pasas en una segunda parte del libro a la relación con el mundo laboral. Qué interesante que le hayas dado también esta dimensión, ¿no? También, porque a fin de cuentas es uno de los espacios donde más horas y más tiempo Claro. dedicamos a nuestra vida, ¿no? Así es. Y bueno, arranca de una losa pesada, el sistema en el que vivimos. ¿Por qué arrancas con ese punto? La perseverancia maligna, aguantar en un trabajo cueste lo que cueste. En fin, ¿por qué arrancas desde ahí ese capítulo? Bueno, me parece fundamental esta parte también del libro porque, como bien comenta, no pasamos muchas horas de nuestra vida en el ámbito laboral. Entonces, es una faceta importante en nuestra vida, ¿no? Y al final estamos viviendo una situación muy complicada, ¿no? Donde las condiciones laborales pues son muy desagradables, ¿no? Tenemos las horas extras como norma y no como excepción, tenemos salarios muy bajos, tenemos que ahora mismo aumenta el precio de absolutamente todo y el sueldo no da para todo eso. Entonces, yo planteo ahí muchas veces que el trastorno mental, ¿vale? Que como lo etiquetamos, ¿es una característica individual de una persona o realmente es un problema social, estructural, sistémico? ¿Vale? Y entramos ya a hablar del macrosistema, ¿no? Porque al final el equilibrio psicológico no existe, es muy complicado tenerlo si no existe un equilibrio laboral y económico, ¿no? Al final tampoco va a existir la salud mental, considero, ¿vale? Que tampoco va a existir esa salud mental si tampoco tengo tiempo que para descansar, que dedicar al ocio, ¿no? Porque al final vivimos en una sociedad que se basa fundamentalmente en esa hiperproductividad de la que hablaba, ¿vale? En esa sociedad de la velocidad, de las prisas, al final entramos en una dinámica que vamos en modo robot, ¿no? Y a veces tenemos que escucharnos un poquito más a nosotros, escuchar, atender a nuestro cuerpo, ¿no? Porque muchas veces a mí me pasó, esto ya lo comento en la introducción del libro, ¿no? Es una experiencia personal, que al final vamos entrando en esa dinámica de trabajar y trabajar y trabajar, dejamos de lado otras esferas de nuestra vida, que a veces es una exigencia interiorizada, esa exigencia, perdón, de la sociedad la hacemos nuestra, ¿no? Y se convierte en una autoexigencia interiorizada que nos pasa factura, porque tampoco ponemos límites en el mundo laboral, no ponemos límites y al final eso se traduce en que nuestro cuerpo nos va a hablar con síntomas emocionales como la ansiedad, la tristeza y tenemos que atenderlo. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy sintiendo esta ansiedad? Y muchas veces no nos paramos a pensar por qué la estamos sintiendo y siempre aparece por alguna razón. Quizás no estamos poniendo límites cuando deberíamos de ponerlos, quizás estamos inmersos en una relación tóxica y no sabemos salir de ella, quizás estamos dentro de un ambiente laboral tóxico y nos cuesta salir porque es verdad que las condiciones en las que nos encontramos inmersos, por desgracia, es complicado dejar un trabajo sin tener otro, ¿no? Porque al final, es decir, que es una situación muy compleja. Pero exactamente eso, que la salud mental no solo depende de ti, ¿vale? La salud mental depende también de que tu entorno te garantice unas condiciones mínimas de equilibrio psicológico, ¿no? Y ahora mismo, desgraciadamente, no existe eso, porque nada más que hay que mirar las cifras de suicidio, ¿no? Que en España son 11 suicidios al día, 4.000, más de 4.000 personas al año se quitan la vida en España, y yo me planteo esa cantidad enorme de suicidios es porque estamos fracasando, ¿no? Como sistema, y creo que no es algo exclusivamente individual, ¿vale? Sino que ahí habría que abordar otros temas relacionados con el sistema tan precario en el que nos movemos hoy en día. Qué cifras tan apabullantes y escalofriantes. La verdad que no solamente es que hay trabajos que puedan desgastarnos más o exigirnos más, también está, como bien decías, pues la manera en la que abordamos la sobreexigencia, la hiperresponsabilidad, la manera de estar todo el día enchufados en nuestro cometido, defendiendo nuestros roles, y luego la propia estructura del sistema, efectivamente, en el que hablabas que quizás no está siendo o no ha sido sensible más que a la necesidad de productividad, de competitividad, de conseguir resultados, bueno, sin tener en cuenta que
somos personas y no máquinas. Aunque parece que en los tiempos últimamente está habiendo un poquito más de sensibilidad y los planes de salud mental empiezan a sonar en el interior de las empresas, todavía queda mucho por andar. Así que se agradece también que lo haya reflejado en el libro. De hecho, lo ha reflejado básicamente en esos tres escenarios que profesionalmente más se suelen dar, ¿no? La adicción al trabajo, la fobia al trabajo y el síndrome del burnout, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, no puede haber salud si mi trabajo pues tiene un impacto insano en mí, ¿no? Porque hay quien hace esa distinción y bueno, el trabajo es trabajo y hay que darlo todo, ¿no? Y dices tú, bueno, el trabajo es insano y realmente crees que tú estás bien, ¿no? Y luego hay facetas de tu vida donde seguramente, aunque no seas consciente, ese trabajo insano también se va a ver reflejado. Bueno, Exactamente. qué interesante. Llegamos a la parte 3. Si la primera es la relación con los demás y la segunda es la relación específica en el entorno profesional, la parte 3 es la relación conmigo mismo. Bueno, eh, aquí esa es la madre del cordero. Aquí empieza todo, podríamos decir. Bueno, casi todo podríamos decir, ¿no? Así soy yo, la identidad. Oye, hay que ver qué cuestión esta tan compleja de la identidad y del quién soy, quién quiero ser últimamente, ¿verdad? Que es un debate que muchas personas se están abriendo a él y parece que encontramos un reflejo en toda esta exposición que vemos en las propias redes sociales y en la manera de relacionarnos hoy en día. Y, pero realmente, oye, ¿qué es esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? Y bueno, ¿en qué medida una identidad es sana o la construimos de manera saludable y cuál no lo es tanto? Apúntanos ahí en algún sentido, por favor, Jesús. Claro, al final es verdad que el tema de la identidad es un tema complicado, ¿no? Es un tema complejo y que está muy relacionado pues con otros conceptos que se abordan en el libro, como la autoestima, como el tema del autocuidado, la regulación de emociones. Al final, evidentemente, la identidad la desarrollamos dentro de nuestro entorno, ¿no? De ahí la importancia del apego del que hemos hablado anteriormente, ¿no? Los mensajes que nos van transmitiendo nuestros padres en función de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, ¿no? Al final, si nos refuerzan, si no nos refuerzan, ¿vale? Al final, todo eso va formando nuestra identidad, pero no solo nuestro entorno familiar, sino también los profesores, ¿no? Y al final, el sistema. El sistema al final refuerza una serie de cosas que, si se llevan al extremo, nos pueden dar lugar a problemas de salud mental, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos que se refuerza mucho las cuestiones relacionadas con el ámbito académico, con las notas, con sacar las mejores notas, y esto puede llevar a una autoexigencia asfixiante que dé lugar luego a trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, al igual que se valora muchísimo el físico, ¿no? El culto a la belleza, la delgadez, que puede dar lugar a luego, si tenemos una familia que tiene muy en cuenta el físico, la alimentación sana llevada al extremo, puede eso transmitir a través de aprendizaje vicario, a través de modelado, puede transmitir evidentemente pues un culto a la delgadez, al físico excesivo, que puede llevar a trastornos de la conducta alimentaria o trastornos de la imagen corporal, ¿no? Entonces es un tema que es bastante complejo y que al final la identidad se va formando en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en función de la interacción que tenemos con nuestro entorno, ¿no? Ajá, qué interesante esa última frase que viene a resumir, ¿no? Esa exposición. En la interacción con nuestro entorno construimos nuestra identidad Y nuestra autoestima, y exactamente. nuestra autoestima, efectivamente. Y esa parte tercera, mi relación conmigo mismo, la distribuyes entre la autoestima, que es también algo que últimamente parece que se demanda mucho en las consultas, en los colegios, a los profesionales, se les pide que sean profesionales con autoestima. Planteas una pregunta al final de ese apartado, en esa parte 3. Oye, ¿cómo podemos mejorar la autoestima? Porque últimamente me encuentro todo tipo de fórmulas y algunas son tan peregrinas que dice uno, vaya, no sé yo hasta qué punto determinadas cuestiones mejoran la autoestima. ¿Qué dice la psicología al respecto en ese sentido? Sí, en este sentido habría que analizar cómo nos hablamos también a nosotros mismos, ¿no? Ese diálogo interno, esa vocecita interior, ¿vale? Es muy importante tenerla en cuenta, que muchas veces esa vocecita interior es una introyección, es decir, una interiorización de mensajes que me han ido diciendo, ¿vale? A lo largo de mi vida. Si siempre mis padres o mis profesores me han comparado con hermanos, con otras personas, al final, si me dicen, por ejemplo, tu hermano es mucho más trabajador que tú eres un perezoso, tú eres un vago, no vales para nada. Al final todo ese discurso
lo podemos luego hacer nuestro y en la edad adulta puede aparecer, ¿vale? Y creemos que es nuestro, pero realmente viene de atrás, ¿vale? O por ejemplo, si hemos sufrido bullying o acoso laboral y nos han rechazado, nos han humillado, ¿vale? Entonces esos mensajes también calan en nosotros y pueden deteriorar nuestra autoestima. Así que el trabajo fundamental estaría en identificar de dónde viene esos mensajes, ese diálogo que utilizo conmigo, ¿vale? Y lógicamente intentar modificar ese discurso, ese diálogo interno, para que de esta manera podamos, de alguna manera, no ser nuestros peores enemigos, ¿no? Que suele pasar quizás con más frecuencia de la deseable, diría. Y quiero hacer también una referencia a ello. A medida que uno va adentrándose en esta lectura, también ordenada en los contenidos, tan lógica, sobre la que construir también autoconocimiento, van apareciendo una serie de ilustraciones que acompañan a los contenidos, ilustraciones muy sencillas, pero muy conseguidas, que de un vistazo efectivamente ya reflejan pues, los contenidos sobre los que estás trabajando. Esas ilustraciones son tuyas, has contado De con... Elena, son de Elena Villar, que he visto que ha hablado contigo en alguna entrevista, Sí, con Olga. ¿cierto? Y la verdad es que trabajar con ella ha sido todo un placer porque le transmití las ideas que quería y rápidamente ella supo cómo plasmarlas en ilustraciones y la verdad que ha quedado muy bonito. El libro es muy visual, ¿no? Y la del autocuidado es muy bonita esa imagen, sí. Sí, sí, porque efectivamente ella tiene esa sensibilidad de traducir en imágenes a veces cuestiones un tanto abstractas y complejas, ¿verdad? Y Quizás desde la psicología manejamos con cierta soltura, pero oye, luego hay que plasmarlas y es verdad que tiene mucha sensibilidad. Ayudan también a, pues eso, en una imagen recoge uno rápidamente lo que la lectura, la narración del libro le ha ido enseñando y, oye, y se agradece también pues, de tener esa, bueno, esa otra vía para transmitir el mensaje que quieres transmitir con tu libro. El libro, en esa tercera parte, que estamos llegando ya pues un poco al término de los contenidos, hablas del autocuidado como un ejercicio también de responsabilidad desde ese aprendizaje que tuvimos en esa infancia. Nos hablas de la importancia de la tolerancia a la frustración. Vivimos en un tiempo en que parece que la gente tiene como la piel muy fina y, y toleramos muy poco, casi nada, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues nos hablas de que querer no siempre es poder y hablas precisamente de la tolerancia a la exactamente. frustración, ¿no? ¿En qué Que medida la también tolerancia a la frustración tiene importancia para la salud mental? es fundamental, ¿no? Al final es verdad que ahí también tengo que hablar del sistema, ¿no? De la sociedad en la que nos movemos, que nos transmiten mensajes del tipo, si quieres puedes, si te esfuerzas lo vas a conseguir, y eso no es así, porque al final hay muchas variables que no dependen de nosotros, ¿vale? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, pongo un ejemplo en el libro del examen de psicólogo interno residente, ¿no? Del PIR, que para que la gente me entienda es igual que, parecido, no igual, que el médico interno residente, ¿vale? Que el MIR. Al final, en el PIR concretamente hay muy pocas plazas y no todo el mundo va a conseguir esa plaza, incluso aunque se presente en muchas ocasiones, puede que no lo consiga, porque es que hay muy pocas plazas y esa variable no la podemos controlar, ¿vale? Y sin embargo, es verdad que se nos vende la idea de que si quieres puedes, si te esfuerzas lo vas a conseguir y no siempre es así, ¿vale? Entonces es normal que muchas veces aparezca esa intolerancia a la frustración, que no toleraríamos no conseguir nuestros objetivos, ¿no? Cuando es lo más normal del mundo, que no consigas un logro no quiere decir que sea menos válido, eres igualmente válido, independientemente de que apruebes un examen, independientemente de que consigas plaza en una oposición, e independientemente de todo, ¿vale? Entonces es algo que es importante trabajar también y que muchas veces te lo encuentras en consulta, bueno, muchas veces no, casi siempre, ¿no? Esa intolerancia a la frustración y esa necesidad de control de abarcarlo todo que es imposible, ¿no? ¿Qué razón tienes? Yo que tengo ya algunos años más que tú, Jesús, recuerdo en la primera convocatoria a la que yo solicité presentarme al PIR, había en toda España había 33 plazas y nos presentábamos 30 y pico mil psicólogos. O sea, era eso, competías contra 1000 profesionales más, no era una locura. Era una locura. Así Exactamente. que entiendo Es verdad que es una locura, sin embargo, las academias constantemente están, que yo sé que lo hace con las mejores de las intenciones para por motivar, supuesto, por supuesto.
pero al final son mensajes que nos ayudan porque a veces no lo vas a conseguir. Tú tienes que partir de esa idea de que es muy difícil y que no, a veces no lo vas a conseguir por mucho que lo intentes y no pasa nada. Pero claro, tolerar esa frustración ya luego es Claro, un trabajo personal que haga. hay que digerirla. Podríamos Exactamente. hablar, o podías haber hablado y expresado y centrado la temática o parte de la temática en numerosos problemas, trastornos psicológicos, psicopatológicos que hoy en día pueden estar, pues, bueno, un tanto normalizados, pero has destacado uno por encima del resto, concretamente la excesiva preocupación o la preocupación inútil, ¿no? Y concretamente, cuando me preocupo por absolutamente todo, hablas de manera específica del trastorno de ansiedad generalizada. Tan, eh, tan extendido está ese trastorno, la ansiedad tanto nos come realmente. Sí, realmente, por desgracia, ¿no? Estamos eh, ante un aumento, ¿no? considerable de los trastornos de ansiedad, ¿no? Al final también este trastorno en concreto eh, también tiene una parte social, lo que hablo siempre, ¿no? Que al final no solo es una cuestión individual, el tema de los trastornos mentales, de la ansiedad, de la depresión, ¿vale? De la salud mental, al final no es una cosa de origen individual, sino que también es de origen social y vivimos en la sociedad de la preocupación constante, ¿no? Solamente con el coronavirus ya lo vimos, ¿no? Los medios alarman, constantemente bombardean con noticias relacionadas con, en este caso, con el coronavirus, pero también con el tema de las guerras, el volcán, lo que pasó en La Palma, ¿no? Es decir, Sí. que constantemente nos bombardean con muchísimas preocupaciones, ¿no? Con muchísimas noticias y al final es normal, ¿no? Que tendamos a la preocupación porque nos la ponen constantemente en pantalla, ¿no? Y las redes sociales también facilitan la extensión, ¿no? De todo esto. Ciertamente parece que en los últimos tiempos vayamos a una especie de, no sé, de caos globalizado que no sabe uno con lo que se va a levantar al día siguiente. Y cierto, cierto. Bueno, Totalmente. Además, también vivimos muchas veces con contratos de trabajo temporales, no tenemos como esa estabilidad que también es importante para la salud mental, esa estabilidad económica y laboral de la que hablaba antes, ¿no? Entonces, no sabemos qué nos va a deparar el día, ¿no? Y entonces eso hace que tendamos muchísimo más a la preocupación. Por eso en el libro intento transmitir que es importante vivir un día a la vez, ¿vale? Es decir, intentar dentro de lo posible, ¿vale? Centrarte en un día a la vez, porque al final el futuro, por mucho que queramos, no lo podemos controlar. Tenemos que centrarnos en el presente y en las variables que dependen de nosotros, ¿no? Y dejar a un lado las que no dependen de nosotros, porque por mucho que queramos y nos preocupemos por cosas que no podemos controlar, no va a ser, es una preocupación inútil, ¿no? Por eso hablo de la preocupación inútil. Y de la útil, diferenciándola de la útil, que es de cuando la útil, tenemos cierto, cierto. cierto margen de control sobre algo, ¿no? Y digo, bueno, en función de esto que me pasa y que me preocupa, ¿qué puedo hacer, no? Para resolverlo, qué depende de mí y qué no. Lo que depende de mí, pues vamos a ponerlo en acción, ¿vale? La preocupación me tiene que servir para luego ocuparme, ¿vale? Tiene una función adaptativa, me preocupo para luego ocuparme. Pero si veo que no depende de mí, por mucho que me preocupe, me quedo ahí, en la rumia, en la rueda del hámster, dándole vueltas y vueltas y vueltas, y me quedo ahí porque es que como no va a tener solución, porque si no depende de mí, es un poco esa preocupación inútil, ¿no? De la que también hablo. Bueno, qué interesante, Jesús, hablar contigo de tu libro. Yo tampoco puedo con todo para aquellas personas que se incorporan ahora o nos verán más tarde en el streaming desde los perfiles de Facebook. Hoy con Jesús Vega, psicólogo sanitario. Yo tampoco puedo con todo, una guía para cuidarme y priorizar mi salud mental. Por suerte, Jesús iba a decir que a pesar de todo ese contexto que has estado dibujando, que hemos estado compartiendo en la entrevista, bueno, pues aparecen obras como esta también para decirnos, oye, pues mira, tenemos esos recursos, son mapas también que nos llevan a conocernos mejor y poder ser más eficaces desde lo que es posible y saludable y que está bajo nuestro alcance, pues eso, la gestión emocional, la gestión de nuestras actitudes, el aprendizaje, el entender un poquito las raíces de por qué funcionamos de una manera o de otra. Jesús, nos estamos acercando y así hemos llegado casi yo sin darme cuenta al final de este Café con Autor número 100. Me gustaría, si te parece oportuno, que hicieras una invitación a la lectura de tu libro, pues para que quede ahí, porque bueno, creo que es más interesante que tu propia invitación, pues no hay ninguna otra, ¿no? Sobre las bondades que se pueden encontrar en él, aunque hemos ido desglosando y tal, bueno, una especie de síntesis, si te parece. El libro al final surge con la idea de que aprendamos a poner límites, ¿no?
en nuestras relaciones con los demás, en el mundo laboral, ¿vale? Y eso es lo que invita a este libro, ¿no? El hecho de tener en cuenta nuestra salud mental y poner límites y de esta manera priorizarnos, ¿no? En el sentido de no permitir que al final el trabajo, relaciones tóxicas deterioren nuestra salud mental, ¿no? Y si tenemos que cortar una relación tóxica en este libro, pues también te da una serie de pautas para hacerlo, aunque evidentemente también es importante que se asista a un profesional en el caso de que estemos pasando por una relación tormentosa, pero este libro puede ser una introducción para decir, mira, ya tomar conciencia de dónde estoy, ¿no? Y a dónde quiero llegar, ¿no? Y buscar la ayuda necesaria. Pero es importante eso, que aprendamos a poner límites, que aprendamos a cuidarnos, que equilibremos las obligaciones con el autocuidado, ¿vale? Y que cortemos todo aquello, pues intentarlo por lo menos que deteriora nuestra salud mental, porque al final permanecer en una relación tóxica, en un ambiente laboral tóxico, perjudica nuestra salud física y psicológica, ¿no? Y permanecer en una relación tóxica, cortándola, podemos sufrir unos meses, pero quedándonos en ella podemos sufrir pues durante toda la vida, ¿no? Si no cortamos esa relación. Y sin duda alguna, al menos que sepamos, de momento, en este plano tenemos esa vida y no tenemos muchos recambios. Así que, bueno, ahí quedó esa invitación también a la lectura. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en este Café con Autor número 100. A todas las personas que nos siguen y nos apoyan desde el primer día, que comentan, participan, en fin, comparten. Muchísimas gracias, queridos amigos y amigas, por seguir ahí. Próximamente más. Pero pásense por la web o por su librería de referencia, busquen editorial de Sclede Brouwer, busquen Yo tampoco puedo con todo, una lectura amena, que no solamente sugiere y da indicaciones muy válidas, sino que lo hace con rigor, compartiendo conocimiento psicológico y aportando herramientas valiosas, ¿no? Para conocernos, para gestionarnos, para entendernos muchísimo mejor. Un placer, gracias por todo, Jesús, hasta pronto y toda la suerte del mundo. Yo tampoco puedo con todo, una guía para cuidarme y priorizar mi salud mental. Muchas gracias a ti, Bruno, por esta entrevista. Un abrazo, hasta pronto, Jesús. Un abrazo.